Vamos a la parte de ejercicios. Esta pregunta tiene un valor de 20 puntos. Era muy sencilla, ¿no? Dice, un gas ideal está encerrado en un cilindro y un pistón móvil sin rozamiento, cuya sección es de 0,4 metros cuadrados. Se expande lentamente contra una presión constante de 8 bares, de manera que el pistón se desplaza 10 centímetros. Dentro del cilindro existe un cierto número de ventiladores que proporcionan un trabajo de 1.2 kJ por ventilador. Sabiendo que el trabajo neto es de 26.000 joules, hallar el número de ventiladores que actúan sobre dicho gas. Tenemos el esquemita para que ustedes tengan una mejor comprensión. El cilindro, los ventiladores, y estos ventiladores, al ser activados, proporcionan un trabajo que mueve el pistón contra una presión de oposición constante de 8 bares, ¿no? El área del cilindro era de 0,4 metros cuadrados. Entonces, el trabajo de cada ventilador lo vamos a llamar N, y es negativo porque es realizado sobre el gas. Tiene un valor negativo. Y lo vamos a denominar como trabajo del ventilador igual al número de ventiladores por 1200 kilojoules. El volumen desplazado calculamos por el área por la variación de distancia, es decir, 0,4 metros cuadrados por 0,1, teníamos una variación de volumen de 0,4 metros cúbicos. Por tanto, el trabajo del gas, que es de tipo isobárico, está dado por la presión de oposición, volumen final menos volumen inicial. La presión es de 8 bares, ¿no? Un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Por tanto, 8 por 0,04 me da un valor de 32.000 joules. Si hacemos el balance de trabajo, de energía, el trabajo neto va a ser igual al trabajo producido por los ventiladores más el trabajo del gas. Como el trabajo del ventilador es negativo, trabajo neto de 26.000, despejábamos N, reemplazando los valores, y obteníamos un número de ventiladores igual a 5. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Sencillito. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido muchos de ustedes? No lo sé. Respuesta, no han estudiado, ¿no? La tercera pregunta, o segunda de la parte práctica, indica: para la prevención de problemas respiratorios se vaporiza una habitación con agua de eucalipto, recubriendo por completo algunas ramas y vertiendo 500 centímetros cúbicos de agua en una cacerola a una temperatura de 540 Rankine, a la presión de un bar. Entonces añade lentamente calor hasta que el agua se evapora por completo. El calentamiento se produce mediante una resistencia eléctrica a una tensión de 220 voltios, por la cual atraviesa una corriente de 2 amperios. Nos pedía calcular el incremento de energía interna del sistema y ve el tiempo en minutos que tarda en realizar el proceso. Los datos adicionales, por si acaso: 2258. No sé de dónde he visto en algunos problemas como 2257. No era dato, por si acaso. Eso implica que algo ha pasado, les han pasado ese dato. Eso merma su calificación, por si acaso. El agua de eucalipto es igual a, como es agua únicamente, se considera como un kilogramo por litro, ¿no? Y el CP del agua de eucalipto también a la del agua, igual 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado.
transformamos la temperatura a Rankine o a centígrados, que es lo mismo. Es muy fácil, ¿no? Es 1.8 Rankines, es igual a un Kelvin. Por tanto, equivalía a 300 Kelvin, 27 grados centígrados. Y un bar es, como ustedes saben, igual a 10 a la 5 pascales. Para vaporizar el agua, primero hay que llevarla a 100 grados centígrados, ¿no? Lo que quiere, se calcula esa cantidad de calor por MCP delta T. Entonces, la masa era 0,500 kilogramos. El CP, una caloría kilogramo grado centígrado, equivale a 4.187 kilojoules kilogramo grado centígrado. Y la diferencia de temperatura, 100 menos 27, se hacen operaciones, esto les da 153 kilojoules. ¿Está correcto? $152.82, que podríamos considerar como 153 en términos redondeados. A continuación, se le comunica un calor necesario para evaporar el agua, que es igual a la masa por el delta H vaporización, 0,5 por 2.258, insisto, jóvenes. Esto me da 1.129, exactamente. Entonces, el calor necesario era de 1.282 kilojoules. Para calcular el sistema realiza trabajo ya que proporciona un incremento de volumen, pues el vapor de agua ocupa mucho más espacio que el agua líquida, obvio, ¿no? Al calentar, el vapor va a ocupar directamente todo el entorno que está en el sistema. Entonces, inicialmente el agua tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos, convertidos a metros cúbicos es 5 por 10 a la menos 4. Y el volumen, utilizando la ecuación del gas ideal, podríamos calcular mediante esta ecuación. Cuando trabajamos con masa, hay que tomar en cuenta el peso molecular. Eso he visto en muchos problemas que no lo han hecho. Su resolución de ustedes. Son cosas muy elementales, jóvenes. No pueden fallar en ese tipo de situaciones. Eso me da 0,861 metros cúbicos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok, 0,861 metros cúbicos. Entonces el trabajo es la presión de oposición, que es la atmosférica, por el delta B, ¿no? 1 por 10 a la 5 por 0,861 menos 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 1000 joules hacen 1 kilojoules, por tanto el trabajo es igual a 86.05 kilojoules. Como ya tengo el trabajo y tengo la cantidad de calor total, la variación de energía interna, que era la pregunta del inciso A, es igual al calor menos el trabajo. 1282 menos 86.505, 1195.95 kilojoules. ¿Está bien? Sí, ya está bien. Ok. El tiempo necesario. El trabajo es igual a la intensidad de corriente por la variación, se llama el potencial eléctrico, delta B, que es 220, por un diferencial de temperatura. Si integramos, el trabajo es igual al calor, por tanto, esta diferencia de voltaje va a ser igual
al calor por la intensidad por el delta P diferencial de T. Con esta ecuación podemos integrar y el calor que se está suministrando era igual a la intensidad de corriente por la variación de voltaje por el tiempo. Despejamos el tiempo y dividíamos la cantidad de calor, 1282, por 2 amperes entre 220. Pero esto en kilojoules, había que convertirlo a joules, ya que amperio por voltio es joule segundo, ¿no? O watt, como se llama. Eso me da 2913.64, que es equivalente a 48.6 minutos el tiempo que se requería para este proceso. $48.5 también era válido, ¿ya? Ok. El último problemita, que era un regalo, que no sé por qué no han podido hacer, ¿no? Decía calcular el diámetro de un tanque cilíndrico de acero inoxidable de 0,8 metros de altura que contiene 82.04 kilogramos de gas etano que se halla en estado correspondiente con el hidrógeno, cuando este último gas se encuentra a 320 atmósferas y menos 219.83. Estos datos, jóvenes, son nuevos, no son los que están en los solucionarios. Y lo que he visto es que ustedes han hecho copia fiel del solucionario. Por tanto, eso directamente está mal. Quiere decir que no han trabajado con el problema. ¿Ya? Mediante la ecuación de Van der Waals y el diagrama generalizado de compresibilidad. Muy fácil el ejercicio. Tenemos la temperatura crítica y la presión crítica para el hidrógeno y el metano. Como se encuentra en estado correspondiente con el hidrógeno que se encuentra a estas condiciones, lo que teníamos que hallar era la presión y la temperatura a la cual se encontraba el etano, estos 82.04, ya que se encuentran en estados correspondientes. La definición es clara, ¿no? Dos gases se encuentran en estados correspondientes cuando están a la misma presión y temperatura reducida. Entonces, en base a esa definición, determinamos la temperatura reducida del hidrógeno, que era igual a la temperatura reducida del metano. De la misma manera, la presión reducida del hidrógeno con la del etano, y obviamente los valores del factor de compresibilidad también coinciden. Basados en esta relación, hallamos la temperatura del hidrógeno sobre la temperatura crítica del hidrógeno, que va a ser igual a la temperatura real del metano sobre la temperatura crítica del metano. Despejábamos la temperatura real a la cual se encuentra el metano con esta ecuación, temperatura crítica por temperatura de hidrógeno sobre temperatura crítica, cuyos valores me daba 488.66 Kelvin, temperatura a la cual se encuentra el etano. De la misma manera, haciendo la relación de las presiones reducidas para el hidrógeno y para el metano, obteníamos la presión a la cual se encuentra el etano. Con el valor de las constantes críticas, como nos pide para el etano, que es el gas que está en el problema, calculamos las constantes de Van der Waals, ¿no? A partir de la relación 3/8, RT crítica, P crítica, el volumen, el covolumen B es volumen crítico sobre 3, y la constante A es 3 veces la presión crítica por el volumen crítico al cuadrado. Reemplazando los valores, obteníamos el volumen crítico, que era igual a 0.1948 litros por mol.
Verifiquen, por favor. Está bien, Inge. Entonces, la constante B era igual al volumen crítico sobre 3. Reemplazando el volumen crítico, obtenemos el valor de B, que es de 0,0649 litros por mol. De la misma manera, podíamos calcular A con la ecuación 3 veces la presión crítica por el volumen crítico al cuadrado. O reemplazar con las ecuaciones que alguna vez hemos manejado, ¿no? 27 sobre 64 de E de T crítica al cuadrado sobre P crítico al cuadrado. Era lo mismo, y el valor les tenía que dar exactamente el mismo. 5.49 atmósferas litro cuadrado mol cuadrado. ¿Ya? Y como ya tenemos las constantes A y B, podíamos aplicar la ecuación de Van der Waals para determinar el volumen molar del etano. Era muy sencillo, podían hacer por cualquier método y simplemente reemplazar valores. El que yo he utilizado es para hacerlo directamente con Solve, ¿no? Reemplazo la presión, 1205 atmósferas, el valor de A, 5.49, mi incógnita es el volumen del etano, y la constante B, 0,0649, R, 0,082, y la temperatura a la cual se encuentra el etano. Por Solve o por cualquier método llegaban a este valor. No entiendo por qué no han podido hallar ese valor. Bueno, entiendo, pero no quiero decirlo. ¿Ya? Vamos cuando hay cambio de datos, obviamente los valores cambian, jóvenes, es lógico. Simple lógica, ¿no? Una vez que hallamos el volumen del etano, el volumen molar del etano es el volumen que ocupa el etano dentro del cilindro sobre el número de moles. Por definición de volumen es pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura, y el número de moles es la masa sobre el peso molecular, que pasa a multiplicar al numerador. Despejando, tenemos que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el volumen del etano por la masa del etano por pi por la altura por el peso molecular. Miles de veces les he recomendado que manejen unidades y no lo han hecho, ¿no? 4 por 0,08536 litros por mol, un litro es 1000 centímetros cúbicos, y la masa en kilogramos, 82.04 kilogramos, un kilogramo, 1000 gramos. Pi, el valor de pi que ustedes conocen, 3,14, 15, 97, 98, 3,16 podían usar, 3,1416, por 80, por 30. Verifiquen, este valor es de 60.95 centímetros. Está bien, Inge. Ok. Y en la inciso B, que era muy fácil, con los valores de la temperatura reducida y la presión reducida para el etano, teníamos la temperatura de 488.66, la temperatura crítica, entonces la temperatura reducida es 1.6, la presión reducida era 1205 sobre 48 puntos, esto me daba 25. Si van al gráfico, muy fácil de determinar, entran con 25, ¿no? Y el valor de 1.6. Ahí está. ¿Sí? Y ese valor, voy a tratar de editarlo mejor. Me daba un Z de 2.1, 2.15 también era válido. ¿Ya? Usen pues, jóvenes, cuando hagan estos grafiquitos, regla. He visto que han hecho ahí a pulso muchos gráficos, o directamente
muchos de ustedes ni siquiera han utilizado el gráfico, que era muy sencillo. ¿Sí? Con eso Z 2.1. ¿De acuerdo? Perdona que está mal esto. Esto es aquí, chao. Y esto es chao. Ese es el 25 con 1.6, Z 2.1. Con ese valor, reemplazamos en la ecuación del valor de compresibilidad, que es igual a 4 veces por el valor de compresibilidad, por la masa, por RT, pi, H, peso molecular y presión. Reemplazando, les tiene que dar 55.13 centímetros. ¿Alguna duda, joven, sobre la resolución del examen? Han visto que estaba muy fácil. Escucho, jóvenes, ¿alguna duda, algo que no esté claro? Ingeniero, muy buenas tardes. Una consulta. La pregunta número 1, no sé si puede explicar por qué el trabajo es tan negativo. Si tú realizas una compresión, el volumen es inferior, ¿verdad? El volumen final. Pero estás llegando a una expansión, tenías un volumen mayor. Estos ventiladores están realizando un trabajo de expansión en contra de esta presión, por tanto su valor es negativo. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Otra pregunta? Inge, disculpe. Con respecto a la pregunta 3, he sacado lo mismo, solo que usted lo dejó en centímetros y yo lo he dejado en metros y tengo, Ya, vamos a bueno, hacer, no ya, la un nota que ratito, a ver, mamita, si corresponde. tienes un reclamo, vas a levantar la manito, ya, y vamos a revisar tu examen juntos. Debes tener tu examen en tu mesa, me imagino. ¿Sí? Y vamos a Ahora, ver, en esta misma sesión, Inge. claro, en esta misma sesión vamos a Ya, hacer los reclamos, gracias. solamente les estoy mostrando la resolución para que no queden dudas en base a lo que ustedes han calculado. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir, ya tienen la solución. La solución de los problemas no lo pongo en Teams hasta el final del curso, así que al último les pongo las soluciones, ¿ya? Antes no. Bien, si hay algún reclamo en base a lo que acabamos de ver, alcen la mano, por favor, y las personas que... antes de terminar, haremos nuestro recuento de nuestra asistencia, ¿ya? Por favor. Y los que quieran reclamar, posteriormente me avisan alzando la mano. Un momentito, por favor.